Sí. Perdón, ¿me decía algo? No, creo que no. No solamente decía que sí, eso fue lo último que vi. Ok, ¿qué vamos a estudiar? Les decía yo que antes de definir el proceso, ya vimos su razón de ser. Todavía no lo hemos definido. La definición de proceso nos va a llevar a algunas clases. ¿Por qué? Porque hay que ver distintas definiciones y naturalezas de la institución jurídica que es el proceso y obviamente, como lo hemos hecho o como lo hicimos con la razón, pues dar la opinión de cuál es la que acepto yo y ustedes puedan tomar una decisión de cuál es la que les gusta a ustedes. ¿Queda claro? Pero antes de entrar a esos temas, es necesario hablar de los sistemas procesales. Y para ello es necesario estudiar un poquito de historia. Es decir, ¿qué es un sistema procesal? Es lo primero que tenemos que cuestionarnos. Estos sistemas procesales, ustedes los van a encontrar en libros distintamente. En distintos libros lo van a encontrar nombrado como sistemas de enjuiciamiento o sistemas de procesamiento. Muy bien. Es necesario señalar lo siguiente. ¿Qué van a encontrar ustedes en estos libros? Miren. Para fines de nuestra clase, por favor, ustedes entiendan o utilícenlo como sistemas de procesamiento. Ya les explicaré más adelante por qué. En otros libros, es lo que voy a poner entre paréntesis, van a encontrar sistemas de enjuiciamiento o procesales o sistemas procesales. ¿Queda claro? Entonces lo pueden encontrar con cualquiera de estos tres nombres. Ahora bien, ¿cuáles son estos sistemas de procesamiento? Vamos a tener que la doctrina señala tres. El primero es el sistema inquisitivo. El segundo es el sistema acusatorio. Y el tercero es el que llaman sistema mixto. Muy bien. Las siguientes clases nos dedicaremos a explicar cada uno de estos sistemas con la finalidad que ustedes los vayan entendiendo a cabalidad. Y haremos alguna crítica precisamente a esto que le llaman el sistema mixto. Ya hablaremos de él.
Muy bien, pero les voy adelantando de antemano, no soy partidario yo de los sistemas mixtos en ninguna de sus vertientes. ¿Sale? Esto lo señalo yo basado en varios autores que tampoco lo consideran válido. No obstante, ustedes van a encontrar en nuestro país una gran mayoría de doctrinarios, de autores que reconocen al sistema mixto. ¿Esto por qué va a ser importante o para qué va a ser importante? Para que ustedes entiendan esta forma de hacer las cosas y entender estos sistemas. Se habla mucho en nuestro país que hemos transitado de un sistema inquisitivo o mixto en materia penal para llegar a un sistema acusatorio. ¿Han escuchado ustedes ello? En materia penal principalmente. Bueno, estas clases les van a servir para ir entendiendo a qué se refieren esto. Elizabeth, ¿quiere participar? Perdón, maestro, es que voy ingresando y tengo el micrófono prendido. Ah, no se preocupe. Entonces decía yo, ¿con qué vamos a empezar o qué vamos a hacer? Vamos a tener que entender que existen dos grandes vertientes del procesamiento. Esto, algunos autores le denominan principios. Dicen, hay principio acusatorio o principio oficioso. Hay que entender que esto no es adecuado. Lo que estamos hablando es de todo un sistema para realizar un proceso. Por eso hablamos de sistemas procedimentales. Y históricamente ha tenido dos grandes vertientes. No es únicamente enfocarnos a saber quién es el que hace una actividad o no, como es establecer los principios. Voy a explicar. Cuando ustedes escuchan o leen la palabra principio acusatorio o principio dispositivo, van a ver que los autores se refieren a que son las partes quienes tienen que hacer caminar el proceso. ¿Sí se entiende? Es decir, el juez se sienta y si usted no viene y me pide, pues yo no hago nada. Y el principio oficioso es lo contrario. Ya se inició el procedimiento y yo, juez, hago caminar el proceso para llevarlo a su meta. ¿Sí entendieron estos dos? Dense cuenta que son como antagónicos. Pero vamos a ver que esto es un error. No podemos asimilar el sistema de procesamiento a un simple principio, sino hay que entender a un sistema como un conjunto de variables interconectadas entre sí para cumplir una función. En este caso, todo el procedimiento está constituido, está reglamentado de un modo oficioso o de un modo dispositivo o acusatorio.
¿Sí quedó claro? Entonces, en rigor de verdad, ¿cuáles son los sistemas? Inquisitivo y acusatorio. El mixto, reitero, lo voy a explicar. Ya ustedes tomarán su postura. Desde mi opinión, no es un sistema. ¿Hasta aquí va clara la explicación? Muy bien. Entonces, hay que entender que no es únicamente establecer quién puede o quién debe llevar el impulso procesal y por ende hacer avanzar al procedimiento. El objeto de entender los sistemas de procesamiento es buscar dentro de dos vertientes. Como cuando decíamos, ¿cuál es la razón de ser del proceso? ¿Se acuerdan que si tomamos una postura, pues el proceso servirá para algo y si tomamos otra servirá para otra cosa? ¿Se acuerdan? Lo mismo ocurre con los sistemas de procesamiento. Estos sistemas hay que estudiarlos. ¿Cómo se reglamenta? Porque aquí ya no es la razón de ser, no es lo que nosotros nos imaginamos, sino ya cómo está establecido en la ley. ¿Queda claro? ¿En qué ley? Pues en los códigos procedimentales o en la norma procedimental. Y para ello vamos a entender que hay las siguientes vertientes. En primer lugar, el sistema puede servir, este sistema de procesamiento puede regular o reglamentar un proceso que sirva y pueda ser utilizado como un medio de control social y, llegado el caso, como medio de opresión. Cual lo han pensado y han puesto en práctica los regímenes totalitarios, basados en políticas y en filosofías perversas, ajenas a la idea de un gobierno democrático. Es decir, un sistema de procesamiento nos va a dar un proceso que sirva como control social. El otro sistema, veamos qué función tiene. Esto de sistemas de procesamiento en los estados totalitarios, y así ocurre, históricamente así ha ocurrido, ustedes se van a dar cuenta que los estados totalitarios optan por un sistema de procesamiento. Ya, bueno, han ustedes estado leyendo cómo se hace un proceso de Carneluti. ¿Es así? ¿O no? Les pregunto. ¿No lo han leído? Muy bien. Ya no, maestro. Carneluti, veamos un poco de su contexto. A él le toca vivir en la época de Benito Mussolini, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se imaginan ustedes? O, bueno, ¿sí tienen un poquito de contexto de quién fue Benito Mussolini o no? Un dictador de Italia, ¿no? Ok. Estableció un gobierno fascista, un régimen fascista. Este régimen, dentro de sus características, pues es que intentó ser totalitario.
Entonces el proceso que analiza Carneluti, pues va a estar muy enfocado hacia ese lado. Lo mismo que ocurre con Calamandrei, que eran contemporáneos, ambos italianos, por lo tanto, el proceso que ellos analizan, los códigos que ellos analizan, pues van a tener una fuerte tendencia hacia el totalitarismo. Esto lo digo para que ustedes entiendan. En la obra que tienen que leer de Calamandrei van a encontrar que habla de que jueces dieron su vida por oponerse al gobierno. Literal, eran sacados del tribunal y fusilados por no acatar lo que pedía el gobierno, el régimen. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es este tipo de procedimiento y su sistema procesal. El segundo sistema es pensar o que se nos proporcione un proceso que sirva como un potencializador de nuestros derechos, es decir, que sirva para tutelar nuestros derechos y garantías constitucionales, que sea un límite al poder del Estado, y también un límite de control entre poderes. Son como opuestos, ¿no, profesor? Perdón, no le entendí. Son como, como opuestos. Claro, son excluyentes uno del otro. Uno señala una cuestión de control y el otro todo lo contrario, le da poder al ciudadano frente al Estado. Si partimos desde esta postura, díganme ustedes, ¿podrán ser mixtos? ¿Se podrán mezclar y convivir juntos? Bueno, pero ya leeremos qué dicen los autores que afirman que existe un sistema mixto. Muy bien, pero si entre ellos mismos se repelen, pues a mí me cuesta trabajo pensar cómo se van a mezclar para trabajar juntos, porque eso es lo mixto. ¿Concuerdan conmigo? Como que una mezcla de dos cosas, cuando Yo menos. le llamaría como un punto medio. Pero ¿cómo lo llevamos a un punto medio, José? Que esté como parte de los derechos, pero parte de control. Como en vez de ser, bueno, en esa dicotomía, en vez de estar en los extremos, estar en el medio. Por eso, pero ¿cómo lo llevamos en el medio? A ver, cuando tenga que sacar al juez para fusilarlo, ¿ya no lo saco, lo mato en las escaleras? ¿O dónde sería el punto medio? Una sanción penal, digamos, no tan bárbara, pero tampoco tan conservadora. Pero de todos modos te están castigando, sigue siendo un medio de control, ¿no? Ah, pues sí. Es como hoy en día, en nuestro país ya no tenemos pena de muerte, pero tenemos cárcel automática. Pues creo que vamos bien o qué piensan ustedes. Tenemos prisiones preventivas que pueden durar hasta 10 años. Y reitero, hay que analizarlo. Fíjense lo importante de esta situación. De la respuesta que el legislador dé. Es decir, ¿cuál de estas dos opciones voy a reglamentar? ¿Un proceso que sirva como un medio de control social o un proceso que sirva para tutelar los derechos de todas las personas que estén en el país?
Esta respuesta y cómo lo establezca en el código nos va a dar el tipo de sistema que va a estar vigente en el Estado para solucionar los conflictos de convivencia. Por lo tanto, es muy importante que ustedes aprendan a leer sus códigos. Pregunto, ¿ustedes consideran que todo código que está escrito tiene una ideología? ¿Qué piensan? ¿Sí? Malinali, ¿usted qué opina? Pues yo creo que sí, sí tiene cada código a lo mejor su propia ideología, porque como dice usted, no pueden haber a lo mejor dos ideas contrapuestas porque se repelen. Entonces yo sí creo que puede seguir una sola vertiente. Sí, ahora pensemos lo siguiente. Dígame, Yair. Sí, respecto a la pregunta, no sé si tengo que ver algo, pero podría ser que nuestros códigos están basados en el sistema neorromanista. Claro, pero hay muchos códigos basados o que tienen como antecedente el sistema latino, vamos a llamarle, ¿No? pero deciden utilizar el proceso de una u otra forma. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les daba de un desarmador? Que lo puede utilizar para arreglar una puerta o para enterrárselo en la espalda a alguien. Y cuando ocurre lo primero, ¿el desarmador es bueno y cuando ocurre lo segundo, el desarmador es malo o es la persona que lo emplea? Lo mismo pasa con el proceso. Dígame, Esmeralda. Pues, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo una vez estaba comentando esto de que si tienen una ideología los códigos, yo lo comenté con la Constitución en teoría de la Constitución y nos dijo el profesor que era básicamente, bueno, sí tenían un principio, o sí tenían ideales, por así decirlo, porque estaban escritos por personas y esas personas se dejan llevar muchas veces por su moral o por sus creencias, ¿no? Así que pues en esencia sí la tiene, pero es básicamente por los legisladores. Claro, pues se tiene que reflejar la ideología de los legisladores que trabajaron en ese código. ¿Están de acuerdo? Muy difícil encontrar una norma que sea libre de algún tipo de ideología. ¿Qué quiero decir? Que la norma, cuando la redactamos, pues tiene una finalidad que se está pensando. No únicamente reglamentar un proceso para que dirimamos nuestras controversias, sino que va a tener algún otro fin. Porque como acertadamente dice Esmeralda, pues toda ley es redactada por el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? A mí me cuesta mucho creer que la ley bajaron los ángeles y me dijeron, este es su código. Y todo lo que está aquí es bueno, precioso, bonito, justo, y lo tiene que aplicar así como está. Porque si no lo hace, le toca un castigo. ¿Ustedes creen que eso pueda pasar? Muy difícilmente. Normalmente la ley es un artículo, un instrumento imperfecto hecho por nosotros mismos. ¿Estamos? Y por ello, la respuesta que da el legislador nos lleva a uno y a otro lado. Entonces, vamos a hablar de los sistemas. Vamos a iniciar con el sistema inquisitivo. Lo primero que vamos a establecer va a ser lo siguiente.
Denme un segundito nada más para confirmar un año. Perfecto, ya lo tengo. Vamos a pensar, en primer lugar, el estudio del sistema inquisitivo. Si ustedes se dan cuenta, lo represento con un círculo. Esto para indicar que un sistema tiene que ser algo cerrado. Adentro de este sistema van a estar interrelacionándose ciertas actividades, en este caso el procedimiento. Vamos a ver cuáles son las características del sistema inquisitivo. Y aquí he señalado este año, 1215. Para ello vamos a tomar un poquito de historia. Y aquí es importante analizar lo siguiente. Se piensa que el sistema acusatorio es muy reciente. O así lo quieren dar a entender algunos autores. Pero en rigor histórico, el sistema acusatorio aparece desde el antiguo derecho romano. Incluso se puede decir que es anterior al sistema inquisitivo. No obstante, desapareció por muchos siglos. Y el que dominó fue el sistema inquisitivo. Imagínense ustedes, por lo menos en nuestro país, en materia penal, hasta el año 2008, se establece en la Constitución un sistema acusatorio para el procedimiento penal que entró en vigor hasta el 2016. Es decir, ¿cuántos años tiene? ¿5 años? Es muy poco para nuestro país. Por eso ustedes van a encontrar que a veces muchos de sus maestros les enseñan todavía sistema inquisitivo. Pues porque fue el sistema que les tocó aprender, trabajar y vivir. Por lo tanto, es muy importante aprender y diferenciar estas figuras. Ustedes van a encontrar muchos procedimientos inquisitivos en nuestras leyes, pero muchos, que poco a poco se van reformando. Entonces, no me voy a ir al periodo romano, sino voy a ir a antecedentes ya directos de los sistemas de procesamientos para nuestro país. ¿Queda claro? Por lo tanto, inicio mi explicación en el año 1215. Para el año 1215, piensen ustedes lo siguiente. Estamos hablando de la Edad Media. De esta Edad Media temprana. La Edad Media es del siglo XI al siglo... Bueno, no, del siglo XIII al siglo XVI, más o menos. En 1215, principios del siglo XIII, ocurre algo en el reino español. ¿Estamos? Hablaremos ya de un reino español unificado, porque recuerden que antes estaba dividido, pero bueno, aquí ya hablemos de un reino español más unificado, con miras a convertirse en la potencia que fue posterior.
¿qué ocurrió? Imaginen ustedes al rey. El rey, pues para financiar las expediciones al Nuevo Mundo, tuvo algunos problemas. Y entonces, para no acabarse sus arcas, decidió pedir crédito. ¿Están de acuerdo? Y este crédito se lo pide no se lo pudo pedir a cualquier persona, ¿o sí? ¿A quiénes se imaginan ustedes que La iglesia, Puede ser a la iglesia, pero... banqueros. Ok, la iglesia. Primero vemos la iglesia. Recuerda usted que la iglesia, en ese punto específico, no estamos hablando de una iglesia poderosa como la que conocemos hoy en día o como lo que fue más adelante. Estamos hablando del inicio. Son de las cruzadas hace tiempo más o menos, ¿no? Exactamente, pues, más a mi favor. Estamos hablando de un protocatolicismo que iba formándose. Después me dijiste, Iván, que los banqueros. Y yo le pregunto a usted, en esa época, ¿quiénes? Bueno, creo yo todavía no existían los bancos. Bueno, en el sentido moderno de los banqueros de hoy, no, pero yo creo que sí había pequeños gremios banqueros, no sé. No está desarrollada la banca tanto en la burguesía. Bueno, estamos en ese sentido, pero entonces, ¿quiénes serían esos gremios? ¿Quiénes lo conformarían? ¿Ya llevaron derecho mercantil? No, maestro. Todavía no llevan nada de derecho mercantil. La nobleza y el clero. No te escuché, José. La nobleza y el clero. La nobleza y el clero. Pero reitero, en esa época el clero no era tan poderoso. La nobleza tenía que darle un tributo al propio rey, pero reitero, en este momento pues no gozaba de esa riqueza. Y estoy de acuerdo con lo que dice Iván, pues se lo tiene que pedir a un grupo o a un sector que tuviese esa disponibilidad de capital. ¿Y quiénes serían? Pues reyes, ¿no? No, pues el propio rey era el que iba a pedir dinero. Ajá, perdón. ¿A quién sería? Ya no se me ocurre otro, maestro. Son los únicos poderosos, el clero, los banqueros, esos. Bueno, Pero, una protoburguesía que había en ese tiempo apenas, ¿no? pero aquí entendamos lo siguiente. Cuando tú hablas de burguesía, lo estás usando desde el contexto actual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dígame, Esmeralda. Gracias, profesor. Pues podrían ser los señores feudales antes de que surja la burguesía, ahorita que mencione Iván. O sea, los señores feudales, bueno, la burguesía surge precisamente de los señores feudales. Cuando la nobleza les quita su poder, ellos regresan a los burgos y es de ahí de donde surge el término burguesía, porque son los, ¿cómo decirlo? Los señores feudales nuevos, por así decirlo, que vuelven a tomar un poco de poder después. ¿Pero qué es un burgo? Ya estamos entendiéndonos. Son las ciudades, maestra, de España, así se le llama. Ajá, son pequeñas ciudades. Ajá, pero ¿qué característica tienen? Estoy de acuerdo No con lo que me recuerdo dijo. Eran bien ciudades si era- comerciales, ¿no? No te encimes, Iván, por favor. A ver, Esmeralda. Bueno, sí, como bien dice Iván, creo que eran ciudades comerciales. Muy bien, pero regreso a la pregunta. ¿Esta ciudad dónde estaba ubicada? En la ciudad de Burgos, ¿no? En Mm, España, ¿no? Así se les llamaba, había ciudades en España. Yo leí. sí, eran ciudades que se les llamaban burgos. Y los que vivían en los burgos se les llaman burgueses. Dime, César.
tal vez de pura casualidad serían los comerciantes, porque creo que por esos tiempos se iniciaba la comercialización de especias por parte de Asia y las vías por vía marítima, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, los comerciantes. ¿Pero por qué? Bueno, les comento. ¿Ustedes han visto alguna vez la película o han ido a la obra El Mercader de Venecia? ¿Nunca? ¿Ninguno de ustedes? Pues sé que es una obra de Shakespeare muy buena, pero yo no la he visto, no sé nada, sinceramente. Ok. Déjenme pensar dónde más lo pueden ver. ¿Han notado? Déjenme. ¿La serie Juego de Tronos la han visto? Sí, Ok. Y en Juego de Tronos, donde vive el rey, se me olvida el nombre ahora, el malo, donde está la reina, la güera. ¿Usted se ha fijado que pueden cerrar una puerta donde vive toda la clase alta, los nobles, y de esa puerta para afuera hay gente en condiciones menos favorecidas? ¿Los demás ubican esto así? Esa como muralla y una puerta que se cierra y afuera están como los campesinos así con su ropa. ¿Sí lo ubican? Sí, maestro, ¿por qué? Pues los que viven de la puerta hacia afuera son los burgueses. Un burgo era una ciudad, una comuna que estaba a las orillas, afuera de la ciudad. Y los burgueses no eran ciudadanos, no vivían en esta ciudad, sino que tenían que salir de ella al caer la noche. Al caer la noche se cerraba la puerta y únicamente se quedaban los habitantes de la ciudad. Entonces, dense ustedes cuenta cómo ha cambiado la connotación de burguesía. ¿Sí lo anotan o no? Y como bien dicen ustedes, los comerciantes eran los que vivían a las afueras de la ciudad. Les decía el Mercader de Venecia, precisamente porque Venecia, Florencia, varias ciudades antiguas de esta época que estoy hablando, todavía tienen estas características. El día de mañana que ustedes vayan, voy a decir a Florencia, en Florencia ustedes van a encontrar que es una ciudad amurallada y todavía hay vestigios de esa ciudad, de esa muralla. Y cuando hagan el recorrido por la ciudad, les van a ir enseñando los diversos burgos. Y entonces les dirán, este era el barrio del comerciante de pescado, aquí de carne, aquí de oro. Pues más o menos como nuestro centro histórico. Ya ven que en el centro está dividido por calles. Hay calles donde venden artículos de papelería. Hay otras donde venden de comida. Ahí ta. Pues así más o menos la ciudad. Yo me refería al Mercader de Venecia, porque ahí ustedes van a encontrar precisamente esta situación. Un noble, bueno, hijo de un noble, que por sangre es noble, pero caído en ruina. Es decir, pobre. Para lograr enamorar y cortejar a una mujer, él decide pedir prestado dinero, una fuerte suma de dinero, y le pide prestado este dinero a un judío. En esa época los judíos no podían vivir dentro de la ciudad.
No obstante, tenía una riqueza suficiente para poder hacer esos préstamos. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Le dice, sí te presto el dinero, pero me tienes que firmar un papelito. Y este papelito se llama crédito. ¿Estamos de acuerdo? Y si no me pagas en determinada fecha, voy a hacer exigible lo que te presté con una garantía. Entonces, esto ya se parece más a un acto de comercio de los que utilizamos hoy en día, ¿no? ¿Qué pasaba? Regresemos a estas épocas, Edad Media, donde se establecía que los católicos no podían prestar dinero con interés. Se consideraba pecado. Por lo tanto, iba a ser muy difícil que la iglesia prestara dinero con interés o que otro católico les prestara dinero, en el ejemplo que estoy dando. El rey tuvo que acudir a los llamados en ese entonces burgueses, que eran personas llamadas o comunidad judía y personas denominadas árabes. Recuerden que España durante mucho tiempo tuvo gran comunidad árabe, que después se habla de la expulsión de los árabes incluso. Bueno, dicen de los moros. ¿Sí han leído de esto que estoy platicando? Muy bien. Entonces, le presta a ellos. Pero pensemos que para este año 2015, esto ya, los intereses se habían vuelto impagables. Ya ven que si uno pide algo a interés y deja pasar el tiempo, se vuelve algo, una bola de nieve. En este libro del Mercader de Venecia ocurre algo similar. Cuando le prestan el dinero a este fulano, no paga en tiempo. Y por lo tanto, se me va ahora el nombre del personaje. El judío, le voy a llamar así, que le dio ese dinero, ese préstamo, decide hacerlo exigible. Y por lo tanto lleva a proceso a este noble. Y en sus pretensiones establece: yo quiero que me pague. Y aquí en el documento que me firmó dice que deja en garantía su cuerpo. Por lo tanto, quiero que me dé 1 libra de su carne por no pagarme en tiempo. Así que agarre un cuchillo y él se quite 1 libra de carne y con eso me doy por pagar. Medio salvaje la novela, ¿verdad? Bueno, obra de teatro. Pues algo, para que ustedes les llame la atención, ya no les cuento el final. Chequen lo que pasa con este caso. Pero eso estaba ocurriendo ya con el rey. Tenía que pagar y si no pagaba, bueno, pues iban a ser exigibles varias garantías. Unos años antes, de 1215, la Iglesia Católica, esta Iglesia Católica que iniciaba, que iba dando sus pasos para convertirse en la iglesia poderosa que fue durante toda la Edad Media, decidió crear una orden de monjes, una orden eclesiástica que se encargara de ir de puerta en puerta en el mercado, en la calle, preguntando si teníamos algún pecado que confesar. Si esto era así,
iniciaban el proceso de la confesión, daban una penitencia y absolvían de los pecados. Pero ellos iban preguntando. La orden eclesiástica que fue comisionada para hacer esta labor fue la orden de los dominicos. ¿Ubican ustedes cómo están vestidos los dominicos? ¿La orden eclesiástica de los dominicos? Ninguno. El hábito de un dominico es blanco con negro. Déjenme ver si encuentro una imagen para compartirles. A ver. A ver, miren aquí en el chat. Seguramente los han visto en las películas. ¿Sí pudieron descargarlo? ¿No les deja descargarlo? Perdón. No he enviado nada, profe. Sí, es que cometí un error. Denme un segundito. Ya está. Es que lo envié en mensaje directo. Ahora sí. A ver. Ábranlo si ubican que es un hábito blanco con negro. ¿Sí lo habían visto en alguna película? En videojuegos, maestro, Assassin's Creed. Ah, ahí está, en este videojuego. Bueno, pues siempre que vean ustedes ese hábito, quiere decir que es o que pertenece a los dominicos. ¿Qué pasó con ellos? Tenían esta función de ir preguntando si alguno habíamos cometido o no un pecado sin necesidad de que nosotros acudiéramos a la iglesia. Bueno, pues para 1215, el rey, al verse en estos problemas, alguno de sus asesores le comentó: señor rey, fíjese que existe una orden que se llama de los dominicos. Y ellos se encargan de ir puerta por puerta preguntando si hay pecados o no. Y en dado caso que encuentren un pecado, pues se encargan de solucionarlo mediante la confesión y la absolución, ¿no? El sacramento de la confesión. Y el rey dijo: bueno, pero eso no, ¿a mí qué? Yo tengo ahora un problema que necesito solucionar. ¿Qué ocurrió? Que este asesor le comenta: pero señor rey, ¿por qué no convertimos todos los pecados en delitos? Porque no creer en Dios es un pecado, ¿están de acuerdo? A ver, maestro, ¿me puede explicar ese contexto otra vez? De los dominicos. Ellos fueron los responsables de la... No. El rey, por medio de sus asesores, decide, en primer lugar, convertir el pecado en delito. Cambia completamente la naturaleza, porque un pecado es de naturaleza espiritual. Un delito ya impacta al Estado. Además de crear nuevos delitos, estos en particular, los que se llamaban delitos contra la fe,
tienen una gran importancia. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Dota a la Iglesia Católica de la facultad de perseguir estos delitos. Donde algo muy importante era la confiscación de bienes. Una confiscación es retirar bienes propiedad de un particular a favor del Estado sin contraprestación alguna. Y entonces se crea lo que se conoce como el Tribunal del Santo Oficio. Y correspondió a la orden de los dominicos fungir como inquisidores. ¿Así quedó mejor entendido, Iván? Sí, maestra, es que se me hizo interesante en retrospectiva eso de convertir los delitos en los pecados en delitos. Bueno, el momento histórico así lo señala. Y piensen ustedes así. No creer en Dios fue considerado herejía. Y bueno, si han visto películas y demás, ustedes saben que la herejía se castigaba con la muerte. ¿Sí recuerdan? Entonces, no importaba tanto la muerte, lo que importaba era que te podían confiscar tus bienes. Y aquí vamos a entender, en este momento histórico, surge el sistema de procesamiento de tipo inquisitivo. ¿Y qué es lo primero que les voy a suplicar que pongan mucha atención? No confundir inquisitivo con oficioso. ¿Por qué? Porque yo les dije, se conoce como el Tribunal del Santo Oficio. Y en virtud de ello, a veces nos llegamos a confundir y pensar que es lo mismo inquisitivo que oficioso. Para términos procesales, procedimentales, esto no es así. Inquisitivo quiere decir salir a buscar pruebas. Eso es inquirir. Por otro lado, lo oficioso quiere decir que hago una actividad sin necesidad que me lo pidan. ¿Quedó entendida esta primera gran diferencia? Ahora, este tribunal, en su vertiente inquisitiva, tuvo un procedimiento muy interesante. Reitero, tendríamos que analizar 3, 4 siglos de historia, porque el procedimiento fue cambiando, pero vamos a extraer las características de este procedimiento. Para ello, bueno, hablaremos de, en primer lugar, de las siguientes características. Diré características, su estructura procedimental, para que ustedes la vayan comprendiendo. Les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que estuvo el Tribunal del Santo Oficio en México? ¿Alguno de ustedes sabe? Ninguno ha ido. Dígame,
José. En la Santa Inquisición Ajá, ¿dónde estaba? era la Tribunal de las Indias, creo. Ok, ok, pero físicamente, ¿dónde estaba ubicado? Era distinto, Ah, ¿eh? No es lo mismo el Tribunal de las Indias que el de la Santa Inquisición. ¿No ubican ustedes aquí en la Ciudad de México dónde estaba? ¿Ninguno ha ido al Museo de la Inquisición? El museo, bueno, yo he pasado por fuera, está cerca del metro Juárez, ¿no? Creo que sí es el metro Juárez. yo sí fui profesor. ¿Cómo? Yo sí fui, era ahí donde están las máquinas ¿Qué máquinas? para la tortura. Exactamente, ¿dónde está ese? No lo ubico, profesor, pero sí fui y está muy padre. Está Es ahí el metro Allende, por el metro profe. Es en Allende, Allende. profe. Ok, a ver, por el Metro Allende. Estamos hablando del centro. Ese que está en el Metro Allende, tengo entendido yo que ya es una exposición posterior. Pero no les explicaron ahí mismo dónde se ubica el tribunal o el edificio histórico del Santo Oficio. No, maestro, ya díganos. Si les estoy diciendo que la orden que se encargaba de hacerlo, de llevarlo a cabo, eran los dominicanos, ¿han escuchado ustedes hablar de la Plaza Santo Domingo? ¿Dónde está? Ahí mismo en el centro, donde hacen pues, ahora sí todas las actas falsas y todas sus invitaciones Ándele. para fiestas y todo eso. Exactamente. Y si los dominicanos son los que hacían el Santo Oficio, ¿estarán cerca de la Plaza Santo Domingo? Si es su santo patrono. Pues justamente está ahí. Está en la calle de Brasil, esquina con República de Venezuela, que actualmente lo conocemos como la antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Ahí no sé o no recuerdo si yo por lo menos es el que conozco como el Museo de la Inquisición. Este de Allende que me dicen, no sé yo o no lo conozco, pero el que yo conozco, el histórico, es ahí. No sé si cambiaron o algo pasó. Pero en ese lugar era el Tribunal del Santo Oficio. Hay que, cuando tengan oportunidad, la mayoría de ustedes vayan a darse una vueltecita para que conozcan este lugar. Muy bien. Y de ahí entiendan el procedimiento que voy a platicarles. ¿Qué características tiene este tribunal? Bueno, este procedimiento. En primer lugar, es el mismo juez quien comienza oficiosamente el procedimiento, realiza las actuaciones del caso y se preocupa porque el proceso llegue a un fin, el propio juez. Inicialmente lo hacía él. Posteriormente ya se permitió la figura de la acusación o la denuncia. Pero en un inicio, el inquisidor iniciaba el procedimiento y él se encargaba de hacerlo llegar hasta su culminación. De aquí que venga esta característica de ser inquisitivo. El juez sale a buscar la prueba. ¿Queda claro? Y ustedes han visto películas que hablan de un proceso inquisitivo, ¿no? ¿O no? Malinaldi, usted me decía que le gusta
la serie Juego de Tronos? Sí. Ujú. Y recuerda en una parte, no recuerdo la temporada, pero recuerda que hay una parte donde meten a la cárcel a la reina, Cersei. Sí, ya me acordé, ya me acordé. ¿Los demás ubican esta parte de Juego de Tronos o no lo vieron? Ok, déjenme pensar qué otro tipo de películas tiene. ¿Han visto la película Las Brujas de Salem? Tampoco. ¿El nombre de la rosa? Buenísima película. Sí. Yo sí la he visto. Ok. En la película El nombre de la rosa, ustedes que la han visto, ubican la parte donde le inician un juicio, vamos a decirle así, a Fray Guillermo. Sí. Ok, pues esos son ejemplos de procesos inquisitivos. Denme un segundito, un segundo, por favor. Decía yo que esta primer característica es referente a que el propio juez sale a buscar la prueba para justificarse. Digo juez desde el punto de vista o contexto actual, pero en rigor de verdad se llamaba inquisidor. Y les iba a recomendar una película donde ustedes pueden ver un proceso inquisidor propiamente de la España que estamos hablando. Bueno, para aquellos que tienen Netflix, la película se llama Aquelarre. Aquelarre. En el contexto de que un aquelarre, pues es una reunión de brujas. Sí ubican ustedes esto, ¿no? Ahí pueden ver esta película donde van a notar un proceso inquisitorio con las etapas que les voy a decir a continuación y con estas características. ¿Sale? Pero ustedes van a notar que un inquisidor, fíjense qué ocurre con este procedimiento. Miren. Imaginen que yo soy el inquisidor. Muy bien. Y yo quiero ver si Eduardo es hereje o no. ¿Sale? Entonces yo inicio un procedimiento en contra de Eduardo. Y te voy a preguntar, Eduardo, ¿es usted hereje? ¿Qué me va a contestar? No, no lo soy. No lo es. Pues yo voy a salir a buscar pruebas para demostrar ante mí que Eduardo es hereje. Y entonces le puedo preguntar a Zaira, Zaira, ¿Eduardo es hereje? ¿Qué piensa usted, Zaira? Que no. Que no. ¿Y usted, Arlet? Tampoco. Tampoco. Ok, pero yo sigo sin estar convencido. Porque fíjese que escuché de un testigo que no quiere dar su nombre, que usted sí es hereje. Y usted no quiere confesar que sí es hereje. Entonces, venga, lo voy a poner un ratito en el potro. A ver si en el potro usted recuerda si es hereje o no. Y pensemos lo siguiente. Al estar siendo torturado, usted hace un gesto que yo interpreto como que está aceptando que sí es hereje. Fíjense, yo salgo a probar
salgo a buscar pruebas que justifiquen ante mí lo que yo estoy acusando. ¿Se dan cuenta que este procedimiento, pues bueno, parece ser muy parcial? Porque yo soy el que lo acuso, no lo acusa otra persona. Dígame, Mayela. Bueno, nada más era un comentario de la película Justo el nombre de la rosa, que preferían, bueno, los inculpados preferían confesar, aunque no lo hayan cometido el delito, para que no los torturaran y nada más los mataran, pues, de una vez. Bueno, llegó a tales extremos, exactamente. El nombre de la rosa ya se desarrolla en el año 1360 y tantos. Estamos hablando casi un siglo después de lo que yo les platico. Ya había un procedimiento completamente establecido. En rigor de verdad, la Inquisición española estuvo siglos XVI, XVII y XVIII. O sea, estamos hablando de bastante tiempo. Dígame, Zaira, perdón, no le di la palabra. Entonces sí, en la película ocurría eso. Que muchas personas decían, no, yo de una vez confieso porque ya sé que desde que inicie el procedimiento nunca voy a poder acreditar mi inocencia. Y de ahí surge un apotegma que indica cuando el juez es tu acusador, para salir absuelto necesitas a Dios como tu defensor. ¿Están de acuerdo? Si yo acuso que Eduardo es hereje, pues ¿qué va a hacer Eduardo para justificar que no es? Si yo mismo juzgo si esto es válido o no, va a ser muy difícil. Entonces aquí tenemos esta primera característica. Es el propio juez el que busca las pruebas. ¿Estamos? Y él se encarga, bueno, no el juez, el inquisidor. Es el inquisidor el que busca la prueba y se encarga de impulsar el procedimiento para llegar a su resolución. La siguiente característica es que este era un proceso secreto. La secrecía era una norma primordial. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones Eduardo ni siquiera sabía de qué lo acusábamos, ni qué testigos había en su contra. Bueno, es más, los familiares de Eduardo ni siquiera sabían dónde lo teníamos encerrado, porque las cárceles eran secretas. Malinali, usted en esta serie, ¿recuerda cómo era el procedimiento de Cersei? Recuerdo que la dejaban sin comer y sin tomar agua y sin bañarse hasta que ella como que se rindiera y pagara como su penitencia. Ok, y recuerda usted que no la dejaban dormir y para ello entraba una monja. Sí, No la sé, no tenían sé si bien es mal. adecuado el término, monja. ¿Y qué hacía la monja en su celda? ¿No recuerda? No. Estaba sonando una campana, un cencerro, y le decía, confiesa, confiesa, confiesa. Llega un momento que voltea a la reina y le dice, ¿pero qué confieso? Tú confiesa. Es más, ni siquiera sabía ella de qué la estaban acusando y le pedían que confesara todos sus pecados. ¿Se dan cuenta la secrecía? Siguiente característica. El proceso
debía ser consignado por escrito. Y por lo tanto, los secretarios se encargaban de establecer minuciosamente todo lo que ocurría en las audiencias. Y este formalismo de tener todo minuciosamente por escrito, si era de alguna manera violentado, podía ocasionar la anulación del procedimiento. Es decir, existía un código, una serie de reglas que establecían cómo se tenía que hacer. No el inquisidor llegaba y empezaba a torturar. Había reglas. Por eso les digo yo que esto es un sistema y la característica es que es formal y por escrito. ¿Quedó clara esta segunda característica? Veo que Uciel compartió el vínculo de Netflix de, a ver, déjenlo abro, de la película que les envié, bueno, que les recomendé, la de Aquelarre, que está aquí en nuestro chat. Si ustedes tienen la curiosidad de verla, van a notar que en la audiencia está presente el inquisidor y al lado de él está el secretario. Y el secretario tiene que hacer la relatoría, tiene que tomar todo, incluso se asentaban hasta los gemidos que producían los sujetos que estaban siendo torturados. ¿Queda claro? Véanla, a mí en lo personal es una película, hablo desde el aspecto meramente procedimental, creo que está muy bien desarrollado el procedimiento inquisitivo. Creo que les puede dar una visión amplia o una mejor visión de lo que estamos aquí platicando. Muy bien. Obviamente yo esto lo saco de libros. Hay un libro que me parece muy interesante al respecto, que es El proceso inquisitorial de Ana la Lobera. Este fue el último procedimiento que se hizo contra una bruja en España. Obviamente es un procedimiento, esto es una nota histórica donde te van explicando todas estas cuestiones de las que hablamos. El autor es Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio. Y aquí vienen las actas de Ana la Lobera, incluso cuando era torturada. Por eso le digo que esta característica de formalidad por escrito era rigurosa. ¿Queda claro? Siguiente característica. Esta minuciosidad en recabar todo lo actuado en el procedimiento no buscaba garantizar los derechos del reo, ni fijar con claridad los datos que pudieran sustentar la sentencia o en su caso la inocencia de el reo, sino que por lo contrario tenían como finalidad lograr la confesión del sujeto torturado del que generalmente se presumía su culpabilidad. Entonces aquí tenemos otra característica.
En los sistemas inquisitivos se presume la culpabilidad del sujeto. A esto se le llamó en este sistema culpa sospechada. Entonces, imaginen ustedes, iniciamos un procedimiento, como les platicaba yo hace un momento, contra Eduardo, donde yo creo que Eduardo es hereje. Y desde que inicio el procedimiento, Eduardo tiene en contra la culpa sospechada. Pues yo ya pienso que eres hereje, Eduardo, y vamos a ver qué ocurre. Por lo tanto, en virtud de esta culpa sospechada, que es otra característica, la más mínima sospecha del inquisidor podía implicar, sin más explicaciones, el arresto en cárceles secretas de quien resultase sospechoso. Y es lo que les explicaba. En lo que hago el procedimiento te meto a la cárcel. Si ya después sales inocente, bueno, pues ni modo. Y aquí tenemos otra característica. Aparte de la sospecha, la culpa sospechada, vamos a tener que es muy común la prisión preventiva. Te vamos a meter a la cárcel en lo que vemos que ocurre. Entonces, esto nos lleva a una siguiente característica. El mismo inquisidor que primero investigó, después acusó y posteriormente probó esa acusación ante él mismo, es ahora quien va a juzgar. Es decir, decidir si eres o no hereje. Entonces, imagínense este procedimiento. Yo, inquisidor, tengo la sospecha de culpabilidad de que Eduardo es hereje. Yo ya estoy sospechando que él es así. Y por lo tanto, lo meto a la cárcel. Salgo a buscar pruebas. Les pregunté a dos de sus compañeras que me dijeron que él no es hereje. Pero hay otro testigo anónimo, que no voy a revelar quién es, que me dijo que sí es hereje. Y usted hace ritos incluso en la noche. Todas las noches de luna llena lo han visto bailando. ¿Estamos? Y es más, habla en lenguas. Y por lo tanto es hereje. Fíjense, yo salí a buscar las pruebas. Lo estoy acusando ante mí mismo. Y estas pruebas que yo salí a recolectar, yo soy el que las voy a valorar para ver si usted es inocente o culpable. ¿Cómo cree o qué posibilidades creen ustedes de que Eduardo salga condenado? ¿Muchas o pocas? Muchas. Muchas. Entonces veamos que estas características nos llevan a señalar que el sistema de procesamiento inquisitivo es un sistema unilateral donde la propia autoridad, actuando como lo haría el pretendiente, se coloca en el papel de investigador, acusador y juzgador.
y desde esta triple función emite su sentencia. Históricamente, ¿cuáles eran las etapas del procedimiento? Tenía las siguientes etapas. Etapa de inicio, etapa de instrucción, etapa de deliberación para fallo, etapa de sentencia y etapa de ejecución de sentencia. 5 etapas. Repito, etapa de inicio, etapa de instrucción, etapa de deliberación para fallo, etapa de sentencia y etapa de ejecución de la sentencia. ¿Sí quedaron anotadas? Veamos un poco de estas. La primera etapa, la de inicio, habitualmente comenzaba con una delación o una noticia equivalente a ella. ¿Qué es una delación? Puede ser una denuncia donde existe la posibilidad de la denuncia anónima o un simple rumor. Si llegaba el rumor a los oídos del inquisidor de que alguno de ustedes estaba cometiendo un acto contrario al Santo Oficio, podía iniciar mi procedimiento. Entonces teníamos estas dos formas. ¿Queda claro? Dense cuenta que en el procedimiento inquisitorio es válida la denuncia anónima. ¿Y ustedes han escuchado que en nuestro país hay denuncias anónimas? Ok, pues ya tienen ustedes de dónde surgió. ¿Y qué piensan? ¿Las denuncias anónimas son buenas o son malas? ¿Qué piensan ustedes? Dígame, Esmeralda. Pues es como 50-50, o sea, si vamos a denunciar a alguien peligroso, pues ahí sí conviene que se proteja nuestra identidad, ¿no? Pero en el caso de que sea una denuncia falsa o de que no tenga las suficientes pruebas, hace que se desgasten recursos en un proceso que no vale la pena o puede que afectes a la persona, ¿no? Pero si usted me dice 50 y 50, entonces ¿es bueno o es malo? ¿O es mixto? Ahí es que, bueno, mixto dice que usted, de eso es que el mixto no sirve y muchas veces pues igual es como, bueno, el derecho debe ser objetivo, ¿no? Así que pues a mi punto de vista es malo en el punto primero que comento de que se debe bueno, es la protección de la víctima. Siento eso que el Estado lo debe de garantizar, ¿no? No una denuncia, o sea, las mismas fuentes no deberían de vulnerar o deberían de cuidar a una persona que hace una denuncia, ¿no? Porque muchas veces por eso se evita hacer una denuncia, ¿no? Porque se cree que van a ser las personas perjudicadas cuando pues no tiene mucho, bueno, el Estado tendría que prever eso también. Ok. ¿Quién tenía que levantar la mano? ¿Malinali? Dígame. Bueno, es que yo creo que no son malas las denuncias anónimas. Siento que en el contexto actual, uno, protegen a la víctima o sea, independientemente de que la persona sea peligrosa o no, yo creo que sí está en la decisión de cada individuo si quiere presentarse como tal. O sea, de entrada, el puro hecho de denunciar ya es como un gran paso y todavía exponerte, creo que sí está bien que pueda uno como víctima decidir si da su identidad o no. Y no creo que afecte para nada en el proceso, porque finalmente se sigue
como vemos el debido proceso. Y si no hay pruebas suficientes, pues no afecta si es una denuncia anónima, si tiene testigos, si no es anónima. Finalmente las pruebas hacen como el trabajo, básicamente. Entonces no creo que afecte, y por el contrario, como que salvaguarda la, pues no sé, la identidad, la vida, no sé. Ok. No sé. ¿Usted realmente cree que pase eso? ¿Qué cosa? ¿Que si no hay pruebas voy a salir inocente? ¿Voy a salir absuelto en un procedimiento penal? Si no hay pruebas, Ujú. pues sí, ¿no? Así debería ser. Bueno, si vamos a hablar en las nubes ahí, abajo de un arco iris, todos caminando de la mano, Ministerio Público, juez, defensor, inculpado y víctima, brincando y cantando loas, el himno a la alegría, recogiendo margaritas, jazmines, corazones y montados en un unicornio. Tal vez sí, pero en la práctica, claro que impacta si yo no sé quién me está acusando, ¿eh? Imagínese que yo voy en este momento y la acuso a usted de narcotraficante. Y digo, quiero que sea anónimo. ¿Lo puedo hacer? Y usted se va a cruzar de manos y va a decir, soy inocente. ¿Sí cree? Pues es que, o sea, o ¿qué cree- podría hacer realmente? O sea, si yo sé su identidad, ¿qué haría? Diría como de no, usted, Pues, pues al final sería su palabra contra la mía, y tampoco creo que ayude en un juicio. pues podría en primer lugar contrainterrogarme, ¿no? Porque si no, lo que yo digo entonces tiene un valor más fuerte que el de usted, porque usted ni siquiera sabe quién soy yo. ¿Cómo se defiende? Con la pura fuerza de la verdad. Sí, 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 montada en su unicornio, ya le entendí, y con su espada de algodón de azúcar. Pero en un proceso, a ver, ¿se acuerdan ustedes que les envié un video de un caso de un choque de vehículos? Donde se ve que están golpeando al del carro azul. Ese video se lo enseñó al Ministerio Público y ¿saben qué me dijo? No, abogado, pues si en este video clarito se ve como el del carro azul hasta toma vuelo para pegarle al otro coche. Eso es lo que nos pasa en la práctica. Y a mi cliente del carro azul no le han entregado su carro. ¿Cómo ve? Por eso es muy importante entender el sistema. Cuando le pedí a este Ministerio Público, en ese caso en particular, oye, concédele la libertad a mi cliente, ¿sabe qué me contestó? Otorgarle o no la libertad es facultad discrecional mía. No es que él tenga derechos. Yo soy amo, dueño y señor de la justicia, de la vida y de la muerte. Y si quiero, le doy la libertad. Si no, ahí lo dejo, ¿eh? De aquí se va al reclusorio. De ahí que tuve que interponer un amparo para que saliese de algo que es su derecho. Esto es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo, porque si salen con estas ideas, va a dejar el derecho en 5 minutos. Hay que entender que las ideas inquisitivas están muy presentes en nuestro procedimiento, pero mucho. Por más que nos vendan la idea de que esto ya cambió y que ya somos acusatorios y no sé qué, por favor no se engañen, somos un país con 90,000 desaparecidos por el Estado cada año. O sea, ¿no vieron cómo golpearon a los inmigrantes este fin de semana? Y todavía salen a decirnos que les estaban protegiendo sus derechos. Y que no sé qué tanta
locura. Incluso un militar le decía a uno de que pues él ni tenía derechos aquí, lo estaba pateando. Bueno, y nos sorprende porque se lo dicen a una persona de otro país, pero eso mismo te lo dicen aquí, ¿eh? Te lo dice la autoridad aquí. Veamos cómo se están utilizando los sistemas. No nos vayamos con esa idea, porque ese es el discurso que nos dan. Es que es bonito, es que sale bien, es que es mejor. Habrá que analizarlo. Pero habrá que analizarlo. Dígame, Zaira. Sí, justamente es lo que iba a decir, porque el profe de metodología nos dio a leer un caso, justamente era algo similar a lo que nos está diciendo, que era que a un chavo lo secuestraron, el mismo estado, porque tenían que limpiarse las manos y lo torturaron hasta decir que él tenía la culpa, era un chivo expiatorio del estado, o sea, y el chavo, o sea, relatan su abogada, creo que se llamaba Pamela, que lo torturaron hasta decir que sí, o sea, que él formaba parte de un cártel cuando realmente no era parte de un cártel, solamente para limpiarse las manos pues sí, ahora sí que los que están arriba. Y es algo que lamentablemente se ve hoy en día y no podemos decir que no, que esto, porque así es, o sea, Exacto. Todavía la confesión, que es otra característica a la que voy a llegar, sigue siendo de valor preponderante en nuestro país. Por eso se te sigue torturando para confesar. Y este solo es uno de muchísimos casos, ¿eh? O sea, muchísimos. Por favor, Daniel, dígame, ¿tiene levantada la mano? Nada más le quería preguntar, regresando al punto inicial, usted lo que nos da a entender entonces es que las denuncias anónimas son malas. Para mí las denuncias anónimas son características de un sistema inquisitivo. Y es que, bueno, me causa un shock en la mente, porque es que entonces en sí, varios procesos y incluso por la misma, las mismas autoridades son, bueno, nos impulsan a que, bueno, si quieres denunciar a alguien, no pasa nada si tu pues, denuncia es anónima. O sea, bueno, porque esta es como una promoción, o más bien, no una promoción, sino no sé, como un impulso que dan a la gente de que cualquier cosa que vean o algo así, la denuncia, bueno, que hagan la denuncia, pero que la denuncia puede ser anónima. Entonces, pues ahí hay como una influencia en que cómo es posible que si esto afecta, pues aún así lo promuevan. Pues porque están actuando indebidamente. Piensa lo siguiente. La denuncia anónima es característica de un sistema inquisitivo. Y a ti te dicen, Daniel, vivimos en un sistema acusatorio. Pues ya desde ahí yo me tendría que empezar a preguntar, ¿no? Vimos que la cárcel en lo que investiga es propia del sistema inquisitivo. Ya tenemos dos características del sistema inquisitivo. Y te voy a decir, Daniel, en el procedimiento que tenemos hoy en día, que te dicen que es acusatorio, tienes cárcel automática en lo que investigamos. ¿Cómo ves? Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que si un camina como pato, hace como pato, nada como pato y hace cuac, ¿qué será? ¿Un gato o un pato? Porque ustedes les van a empezar a decir que viven en un sistema supuestamente acusatorio, pero con características de la Edad Media de un sistema inquisitivo. Pues como que algo no me cuadra a mí. Porque además ustedes me están diciendo, maestro, es que piense usted en la víctima. Y yo les respondería, ¿y ustedes no piensan en el inculpado? Porque el inculpado tiene a su favor la presunción de inocencia. Y tenemos que presumir que es inocente. Entonces, si presumo que es inocente, ¿por qué lo meto a la cárcel? Desde que estoy investigando el proceso. Ahora,
estoy completamente de acuerdo con ustedes. Oiga, maestro, es que si denuncio a fulano, a perengano, me va a lesionar. Bueno, para eso existen las medidas de protección, que las puedes solicitar al momento de denunciar, pero también se puede prestar un procedimiento penal para meter a la cárcel a quien le sea incómodo al gobierno. Yo sé que ustedes dirán, ¿dónde, maestro? ¿En México? ¿En México se mete a la cárcel a quien sea incómodo al gobierno? No. Doña Rosario Robles está en la cárcel, Ricardo Naya. Ricardo Anaya, etcétera. Y eso no es nuevo, ¿eh? No nos sorprendamos, esto desde los 70s, 80s, 60s. En el 68, ¿cuántos estuvieron en la cárcel sin procedimiento? Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué quieren? ¿Un proceso, un sistema que garantice sus derechos o que sirva como medio de represión? Porque veremos que si yo no sé quién me acusa, pues es más difícil defenderme, ¿no creen? Oye, me está acusando Daniel, pero yo a Daniel nunca lo he visto. Y se han dado muchos casos así, ¿eh? Esmeralda, ¿quería usted participar? Sí, profesor. Yo le tenía una pregunta. También cuando, digamos, llaman a la policía, también pasa esto, digamos. A mi hermano una vez le pasó de que fue a ver a una novia que tenía, iba caminando hacia el metro y en eso llegaron los policías y le dijeron, oye, es que nos acaban de llamar porque una persona, así como vienes tú, con las características que tienes tú, dijeron que está robando y ya lo querían subir a la patrulla. Ahí mi hermano hizo, bueno, no sé si es error, pero pues se fue corriendo. A un policía sí le pegó porque pues obviamente no había hecho nada, pero pues ahí actuó como culpable y pues se fue, ¿no? Pero pues en este caso, pues igual pasa muchas veces con esto, ¿no? Igual se deja ver una parte de racismo o el clasismo que se le tiene a las personas, porque digamos, una persona, bueno, aquí en México muchas veces lo minorizamos, pero igual una persona que es de tez blanca, la tratan con más privilegios que una persona que es de tez morena, ¿no? A pesar de que la población aquí en México es en su mayoría de color moreno, ¿no? El ejemplo un poquito más evidente podría ser en Estados Unidos, ya que aquí en México lo vemos como algo muy menor, o sea, igual en Estados Unidos lo que pasó, creo que fue el año pasado, ¿no? Con Floyd Mayweather. No sé si era ese, el que lo pusieron en el piso y lo mataron, ¿no? Solo sé que se Sí, llamaba pero Floyd. Floyd, pero no Mayweather. Mayweather es Sí, el es el luchador, boxeador. es el boxeador, Pues, perdón. Oye, Bueno, a mí me pasó, ¿qué ajá, o pasó, igual que, José? Ah, a mí me pasó una situación parecida, que mi pareja es de más moreno que yo y me dijo que no sé si hace falta un peso para el camión. Me dijo que se lo diera porque yo me veo menos maleado porque soy blanco. Bueno, que somos una sociedad clasista, racista, eso a mí por lo menos no me queda duda. Pero a lo que voy es lo siguiente, bueno, esto que hizo su hermano de correrle a los policías, mire, no es que haya actuado como sospechoso, es actuar prudentemente, porque se han dado casos, ustedes no recuerdan un caso de hace como 4 años de un jovencito nivel bachillerato que ocurrió De algo la prepa 8, ¿no? exactamente, que lo metieron los policías, lo golpearon, lo aventaron y el muchacho hasta tiene un daño, una secuela, porque quedó desorientado y estuvo perdido días. Entonces ahí no están actuando de un modo donde se respete nuestro procedimiento. Y cada vez es más, ¿eh? Más y más. Vimos casos en Cancún, en Tulum, si mal no recuerdo, donde mataron a una persona para la subirla. salvadoreña, ¿no? No recuerdo la nacionalidad, pero recuerdo el enfoque, recuerdo lo que pasó. Entonces, dense cuenta que esta etapa del procedimiento inquisitorio, llamada delación o delatar, ustedes tradúzcanlo así, podría ser anónima o personalizada. ¿Estamos? Entonces, una característica de este sistema será la denuncia anónima. Y después veremos que muchos de los procedimientos, la gran mayoría, fueron
iniciados por denuncias anónimas. Entonces, esa característica, reitero, habrá que analizarla desde ambas vertientes. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes de, oiga, maestro, es que no denuncio porque si no me matan a mí. En este país es clarísimo. Pero hay que analizarlo desde un sistema procedimental. ¿Sale? El inculpado también va a tener derechos. Esa es la pequeña diferencia. El sistema acusatorio le otorga derechos al inculpado, al investigado. El inquisitivo no. En el inquisitivo, el acusado no es una persona, es un objeto que estamos investigando. ¿Sí ven este gran cambio? Bueno, me recuerdan la próxima clase que continúe con estas características de la estructura del procedimiento inquisitorio. Nos quedamos en la delación. Estamos en la etapa de inicio. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya son las 5 de la tarde. Les agradezco a todos y a todas su asistencia y participación el día de hoy. Muchas gracias a todos los que me hicieron el favor de prender su cámara. Y no me resta más que desearles un excelente resto de jornada. Bonito fin de semana y nos vemos el día martes. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Bonito fin. Gracias. Igualmente, hasta luego.